profesionales, y aquí es invertir, aquí todos queremos ser profesionales y quien carga cierto la. Entonces eso se hizo esa ley 749 con el fin de reconocer, ¿cierto?, las condiciones de los técnicos y tecnólogos. Y gracias a esta ley, entonces el INFIT hace su proceso de redefinición por ciclos propedéuticos. Entonces nos permite ya no solamente tener profesionales, técnicos profesionales, sino también tecnólogos y profesionales universitarios. Tenemos también la ley 88, que es la que define las condiciones de calidad, y el decreto 1295, que es el que la reglamenta y en el cual nos basamos para hacer esta presentación. La ley 1324 con todos sus decretos, que es la que define cuáles son las competencias a evaluar, ¿cierto?, de nuestros egresados. Lo que antes conocíamos como ECAIS, ahora son las pruebas a ver pro. Aquí, ingeniero, es de recomendar que nuestros estudiantes de la institución han sacado los primeros puestos, o sea, entre los 10 mejores. Y eso está bien, porque una institución que es de provincia, ¿cierto?, y que uno de nuestros alumnos aparezcan entre los 10 mejores, pues eso es importante. Además, no es casualidad, porque en todos los años siempre tenemos estudiantes, ya sea en un programa o de otro. Entonces aquí se ha dado el placer de nuestros rectores de ir allá al ministro de Educación y el presidente de la República y le hacen ese reconocimiento tanto a la institución como a los estudiantes.